Hola chicos, para quienes no hemos tenido el gusto de conocernos, me presento, mi nombre es Lili. Estoy muy contenta de poder estar hoy aquí. Hoy quiero compartirles un poco de lo que Dios ha hablado a mi vida durante esta pandemia. Sinceramente me he sentido en una montaña rusa de emociones, unos días muy contenta y disfrutando de este tiempo, pero ha habido otros días en donde me he sentido enojada, frustrada, con incertidumbre de lo que puede pasar el día de mañana. Creo que durante todo este tiempo Dios me ha dado palabra y quiero compartirles en especial una cita que Dios me dio para fortalecerme, para animarme, para traer esperanza a mi vida, y se encuentra en Deuteronomio 31:8. Les pido que por favor me acompañen a leerla. Hoy vamos a aprender cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida. Yo la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: el Señor mismo irá delante de ti y estará contigo, no te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te desanimes. Ponle por ahí un separador. En un momento vamos a regresar a esta cita. No la pierdas de vista. Voy a contarte rápidamente un poco de lo que he estado viviendo durante esta pandemia. Creo que ha venido a cambiarnos los planes, ha venido a cambiarnos nuestros proyectos y las metas que nosotros teníamos. Voy a confesarles que continuamente lucho mucho con estar teniendo el control de las cosas. A mí me gusta que las cosas salgan bien de principio a fin, y si por alguna razón algo se desvía, algo no sale bien, me frustro, me enojo y estoy inquieta porque las cosas no están saliendo de la manera que yo lo había planeado. Comienza la pandemia y yo tenía muchos planes, tenía proyectos a corto plazo. Entonces me empiezo a dar cuenta de que las cosas no estaban saliendo como yo quería. Me di cuenta que estaba perdiendo el control, que esta pandemia estaba sobrepasándome y que todo estaba viniéndose abajo. Yo quería titularme, tenía planes a corto plazo. Yo dije a principios de este año, bueno, pues me titulo en julio, empiezo a trabajar. Teníamos gastos en la casa y yo dije, cuando empezó esta pandemia, todo se está viniendo abajo, no se está cumpliendo las cosas como yo hubiera querido, y la verdad es que tuve miedo. Aunado a eso, Ricardo, mi esposo, estaba pasando en casa todo el tiempo, ¿no? Era 24/7 estar con él. Empezó a haber roces, empezaron a haber diferencias. Yo sentía que todo a mi alrededor se estaba viniendo abajo. Entonces estaba frustrada, estaba enojada porque les comentaba, me gusta tener el control, batallo mucho con eso, y entonces todo se estaba saliendo de control y nada estaba saliendo como yo quería. Y recuerdo que hubo un día en el que estaba tan frustrada, estaba tan enojada, que fui a pasar tiempo con Dios. Y yo me acuerdo que estaba llorando y estaba diciéndoles que yo quería que las cosas se me dieran así, yo quería que esto pasara, quería ver cumplidos estos sueños y nada está pasando. Y recuerdo que al final de esa oración yo le dije, Dios, pero siempre he querido estar dentro de tu voluntad, dentro de tus tiempos. Y si esto va a ser un momento en el que tú me quieres enseñar algo, que así sea. Quiero estar dentro de tu voluntad, quiero que me enseñes a confiar en ti, quiero que me enseñes a esperar en ti y quiero descansar en tu voluntad. Yo no sabía que estas peticiones Dios se las iba a tomar muy en serio. A veces oramos y no entendemos la dimensión de las cosas que le estamos pidiendo a Dios. Dios se toma en serio mis palabras y comienza un proceso donde el objetivo era que yo confiara, que yo supiera esperar en Dios, que supiera descansar en su voluntad y además que dejara todo en control de Dios. La verdad es que no fue fácil, fue un tiempo muy difícil para mi vida porque yo comencé a ver las necesidades que había en mi hogar, había gastos muy fuertes
Empezando por mi titulación, era un gasto muy fuerte que se tenía que cubrir. A mi esposo Ricardo le bajaron el sueldo, entonces las necesidades empezaron a aumentar y yo dije, tengo que trabajar. Yo ya venía pidiéndole a Dios mucho tiempo antes un trabajo, pero cuando llegó la pandemia, cuando vi los gastos que se tenían que cubrir, dije, este es el momento donde yo tengo que empezar a trabajar. Me afané mucho por querer encontrar un trabajo y me encontré con la sorpresa de que todas las puertas se empezaron a cerrar. Llegué a un punto donde dije, ya no solo quiero un trabajo de mi profesión, el trabajo que sea está bien, lo que quiero es trabajar para aportar en los gastos de mi casa, y todas las puertas se cerraron. Los problemas en la casa aumentaron, no podíamos llegar a acuerdos, entonces yo vi que todo a mi alrededor, no solamente en el área económica, estaba viniéndose abajo. Y quiero comentarles que en el área económica yo nunca había pasado por prueba. Entonces empecé a sentir mucho miedo, empecé a sentir que Dios no estaba conmigo, que Dios no me estaba escuchando. Empezó todo con un pensamiento de rechazo de no te contratan porque no eres capaz, porque no tienes la experiencia, no lo vas a lograr, porque además si Dios estuviera contigo, te escucharía y se estuviera cumpliendo lo que tanto le has pedido. Así que estás sola, tú estás sola en todo este proceso. Lo que empezó con un pensamiento empezó a aumentar y subió de nivel porque después comencé a entrar en ansiedad. Tenía todo el tiempo pensamientos de qué va a pasar el día de mañana y tenía mucha incertidumbre. Pensaba en 1000 posibilidades y todas las posibilidades terminaban en una tragedia, todas las posibilidades eran negativas. Entonces empecé a perder el sueño, no podía conciliar el sueño, en la noche daba 1000 vueltas antes de poder dormir y a veces aunque dormía, no descansaba, me sentía muy desanimada, tenía dolor en el cuerpo, me sentía sola en esta situación. Y fíjense cómo lo que inició con un pensamiento, yo dejé entrar un pensamiento, después me empezó a afectar emocionalmente y después físicamente también me estaba afectando. Después llega agosto, se empiezan a reanudar las actividades, empieza a reactivarse la economía y yo digo, Dios, ya entendí este proceso, ya estuve esperando casi 6 meses, entonces estoy esperando que cumplas la promesa. Y me doy cuenta que la universidad tiene todas las puertas cerradas, todo está detenido, todo el proceso de titulación sigue detenido y que tampoco se abren puertas en un trabajo. Entonces estoy pasando por un proceso de espera. No sé si tú te identifiques con lo que yo he estado viviendo, si a lo mejor no has encontrado un trabajo, si a lo mejor han llegado pensamientos de rechazo, de que no eres capaz, de que no cumples con las expectativas, de que no tienes la experiencia, o a lo mejor estás trabajando pero vives con la incertidumbre que en cualquier momento te pueden despedir, o quizá fuiste unos de las personas que ya despidieron, no sé, a lo mejor has presentado exámenes para entrar a la universidad, para entrar a la preparatoria y tampoco has podido entrar y han llegado pensamientos que han dicho, no eres lo suficientemente inteligente, tú no eres capaz, tú no lo vas a lograr, o a lo mejor pasaste por enfermedad en tu vida o en tu familia, a lo mejor perdiste a un ser querido, a lo mejor ha llegado la depresión, ha llegado la ansiedad, no sé, a lo mejor tenías planes de casarte en este año y no se ha podido cumplir ese anhelo, ese sueño que tú tenías, han llegado pensamientos de rechazo, de falta de identidad, quizá olvidaste las promesas como yo lo hice en un momento, quizá olvidé los planes de bien que Dios tenía para mi vida y quizá también te pasó a ti. Hoy quiero recordarte que hay esperanza, hoy quiero recordarte que hay planes de bien para tu vida y vamos a regresar al versículo que iniciamos leyendo. Dice, Dios irá delante de ti y estará contigo, no te dejará ni te abandonará. A veces cuando queremos controlar todo, cuando queremos llevar a cabo las cosas como a nosotros nos parece correcto, empezamos a llevar una carga
que es muy difícil de llevar y nos lleva a la frustración, nos lleva a estar en ansiedad. Y la verdad es que ni siquiera Dios nos ha pedido llevar esa carga. Dice Dios, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Este versículo siempre me animó porque Dios me recordaba que Él iba delante de mí, que yo no estaba sola en este proceso y que Él siempre estaba al pendiente de mis necesidades. Entonces, en cierto momento recordé cuando Jesús inicia su ministerio, hacía milagros, iba predicando el evangelio, decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y algo que llamó mucho mi atención fue que cuando Jesús veía a los afligidos, a los que estaban pasando por enfermedad, a los que no tenían esperanza, a los que estaban pasando por dificultades, su corazón se conmovía, y me imagino a Jesús abrazando a la gente y diciéndole, yo sí te entiendo, yo sí sé por lo que estás pasando y yo estoy contigo. Cuando yo estaba un día en la oscuridad de mi cuarto llorando, frustrada y estresada y preguntándole muchas cosas a Dios de ¿por qué no está funcionando esto en mi matrimonio? ¿Por qué no me das un trabajo? ¿Qué de malo tiene que yo ahorita esté trabajando si tengo todo el tiempo disponible? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no estás aquí? Me llevaba a esta palabra que se encuentra en Mateo. Me recordaba que Jesús sí estaba conmigo, que aunque nadie entendía mi dolor, que aunque nadie entendía por lo que yo estaba pasando, Jesús sí era sensible, Jesús no era indiferente a mi dolor, no era ajeno a lo que yo estaba sintiendo, sino que en todo este proceso Él había estado conmigo, abrazándome y animándome y diciéndome que allí estaba conmigo. Y esa misma palabra es para ti. Jesús no es ajeno al dolor que tú estás pasando. Jesús no es indiferente, Él siempre que has estado llorando, estresado, enojado, allí está contigo, escuchándote, animándote y dándote esa palabra de aliento. Dice más adelante, no te desamparará. Y para esto quiero leer rápidamente en Primera de Juan 5, 14, 15, no es necesario que vayan, yo lo leo. Dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Probablemente estás en el mismo caso que yo, no has recibido esa promesa que Dios prometió para tu vida, pero este versículo me da mucho ánimo, mucha esperanza, porque sé que Dios sí va a cumplir, que Dios nunca falla. En Él está puesta mi confianza, mi esperanza para mi matrimonio, para un trabajo, para mi titulación, para los gastos que están viniendo en mi hogar. Yo sé que Dios va a cumplir su promesa. Dios definitivamente te prepara antes de darte algo. Dios no te va a dar algo que te pueda dañar antes de tiempo, sino que primero prepara tu corazón, primero quiere que te enamores de Él para que no vayas a perder de vista y ahora te estés más enfocada en el regalo que en quien te lo dio. Entonces confía y espera en Jesús, agradece. Todo este tiempo he estado aprendiendo a ser agradecida con lo que sí tengo, porque a veces perdemos de vista todo lo que tenemos en nuestro alrededor por estar pensando en el futuro y en lo que no tenemos. Y yo te invito a que agradezcas, a que tengas un corazón dispuesto, un corazón agradecido por lo que Dios sí te está dando el día de hoy. Y algo que aprendí fue la confianza. Creo que Dios es digno de toda mi confianza. Creo que cuando empecé a confiar y a depender en Él, hubo un descanso, porque ya no estaba en mí lo que fuera a ser, ya no dependía de mí, ya no estaba en mi control, sino que estaba descansando en lo que Dios estaba haciendo. Y aunque aún no veo cumplidas muchas cosas, descanso y confío en que Él hará, en el tiempo que Él decida, en el tiempo que Él crea conveniente, me va a dar cumplimiento a todas las promesas que Él tiene para mi vida. Y por último, quiero recordarte que algo muy importante, los pensamientos negativos van a regresar a tu vida. Los pensamientos de rechazo, de no eres suficiente, de no lo vas a lograr, van a regresar a tu vida. Pero
puedes contrarrestarlos recordando que tú eres hijo, que eres amado, recordando todos los beneficios que tenemos al ser hijos de Dios, que somos salvos, que somos adoptados, que Él nos ama, que tenemos un valor a precio de sangre y que sea la situación que venga a nuestras vidas, tenemos fuerza, tenemos esperanza en aquel que ha dado su vida, en aquel que sigue cumpliendo las promesas, porque las promesas de Dios siguen siendo vigentes en este momento. Así que te invito a que si alguien, algún amigo, algún familiar está pasando por esta situación, comparte este video. Espero que sea de bendición, de fuerza, de ánimo para tu vida. Bendiciones.